Buenas tardes, bienvenidos a este espacio noticioso de Diario Regional Los Andes. En el diálogo con el candidato nos encontramos esta tarde con el candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Javier Hervas. Por favor, un gusto tenerle en estos espacios y que nos cuente esencialmente cómo viene el desarrollo de la campaña, ¿no? Es una campaña un poco distinta a lo habitual, con tiempos más cortos, tienen que correr hacia muchos lugares ahora, pero entiendo que el compromiso es el mismo que el de hace un par de años en el cual ya vivió esto. Cuéntenos, ¿cómo viene este primer paso en estos primeros días del desarrollo de la campaña per se? Y un gusto poder estar aquí, un atento saludo a toda la audiencia. El compromiso es mayor, porque lo que era el Ecuador del 2021, evidentemente no es lo que estamos viviendo hoy en día. El deterioro ha sido extremadamente agresivo. Y ahí podemos ver de lo que se hablaba en esa campaña, se hablaban de los candidatos chimbadores. Esto es lo que estamos enfrentando. Pero bueno, en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar y así también rectificar en las siguientes elecciones. Tú lo has dicho muy bien, Ricardo, estas son unas elecciones atípicas para un gobierno atípico. Un gobierno de solamente 1 año, 4 meses, extremadamente corto, un gobierno de transición, pero que un gobierno que tiene la oportunidad de darle rumbo a nuestro país. Hemos tenido una campaña, puedo decir, compleja desde el inicio. Nos han buscado de todas las maneras posibles que no participemos. De hecho, una vez más, Revolución Ciudadana coloca una impugnación sobre una falsedad. Yo tengo una declaración juramentada, notarizada. Si fuera que tengo parecido fiscal, métanme preso. Pero no afecten al país. ¿Y por qué te digo que no afecten al país? Porque mira lo que hicieron con esta impugnación, esta última que hicieron, que además es un delito. Conversando con los abogados, un delito que se conoce como fraude procesal, que es inducir a la autoridad a que cometa un error. El CNE había definido que la campaña electoral formal comenzaba el 10 de agosto y era hasta el 17 de agosto, porque después vienen 3 días de silencio electoral. Bueno, también el CNE se manifestó en días pasados con la idea de iniciar la campaña electoral el 4 de julio. Con esta afectación que quieren hacer a un binomio, al mío, están afectando al país, porque están poniendo en riesgo de que la campaña electoral pueda arrancar antes. Es dable entregar los destinos de nuestro país a un gobierno a través de una campaña electoral de 7 días. Por lo menos hay una posibilidad de que si la campaña iniciaba el 4 de julio, hay más espacio para el debate, para poder llegar con las propuestas, para que las ecuatorianas, los ecuatorianos podamos decidir nuestro destino en función de los elementos, de las propuestas. Lamentablemente, mira cómo afectan a todo un país por querer afectar a uno. Precisamente en este contexto, hay algo que nos queda siempre en la duda, ¿no? ¿Por qué intentarlo 2 veces? Vamos, siempre hay una suerte de el compromiso político, el altruismo por el desarrollo del país y cosas que motivan siempre al candidato político, pero ¿qué motiva a Javier Hervas en esta segunda ocasión a intentar llegar al sillón presidencial? ¿Cuál es su mayor motivación? A ver, aunque pueda sonar a romanticismo, pero los seres humanos tenemos que vivir nuestro romanticismo para realmente hacer cosas que impacten. Por amor de patria, porque yo no me resigno. Porque mire el deterioro que seguimos teniendo como país. Y es hora que tomemos un rumbo positivo, porque tenemos un país maravilloso. Porque aunque sea, yo lo he vivido en carne propia, lo que significa la política que hay que cambiar. Aunque haya que cambiar esa política, también gracias a la política he podido conocer gente muy capaz, mujeres y hombres muy capaces, que sí los tenemos en el Ecuador, en un país rico, maravilloso y bendecido. Un país que yo también me meto a la política por gratitud. Gracias a este país maravilloso, yo he podido construir mis sueños. Yo no vengo de familia de empresarios. Yo arranqué desde cero, desde el emprendimiento, desde la idea. Hoy en día doy trabajo directo a prácticamente ya 500 personas. La gran mayoría mujeres, muchas mujeres cabeza de hogar. Entonces, claro, cuando tú logras construir, tú también generas gratitud, gratitud a tu país, a tus raíces, a tu sociedad, a tu cultura. Y es hora que los ecuatorianos podamos tomar un rumbo positivo desde la coherencia, que no nos ofrezcan cosas que luego no nos cumplen, que lo que uno dice, lo que uno piensa, es lo que uno haga.
Precisamente en ese aspecto, hay, usted puede mirar los indicadores de insatisfacción de la colectividad y arrojan siempre los mismos resultados, ¿no? El tema de seguridad, el tema de educación, el tema de empleo. ¿Cuál es el planteamiento desde su perspectiva para resolver estos tres ejes fundamentales? ¿Y cómo? Porque vemos que muchos candidatos ya abarcan estos temas, hay algunos que han tomado el tema de la bandera, el tema de seguridad y cosas relacionadas al tema, pero ¿cómo Javier Herbas presenta la solución? Porque todos sabemos cuál es el problema, pero la solución, porque hemos visto en varios gobiernos, primero nos sentamos al sillón presidencial y luego descubrimos que ha habido un problema y recién ahí vamos a buscar la solución. ¿Cómo plantea usted, en el hipotético de llegar ya al sillón presidencial, cómo resolver este particular? En primer lugar, decirte, Ricardo, que los ecuatorianos sí sabemos cómo resolver los problemas. En cualquier conversatorio de los muchísimos que tengo a nivel nacional, porque yo no espero que me cuenten, yo voy, yo camino, yo veo, yo palpo las realidades y en función de ese caminar, ese territorio, converso. Y cada vez valido que los ecuatorianos sí sabemos lo que hay que hacer. Lo que necesitamos es llegar a un rol de autoridad para hacerlo y hacerlo con coherencia. Hay muchos problemas que estamos enfrentando, pero nosotros esta campaña la hemos denominado SOS, Rescatemos al Ecuador. S en seguridad, O en obras emergentes y S en salud. Y si quieres te desarrollo cada uno de ellos, pero la seguridad, por ejemplo, es algo tan elemental, tan fundamental, que lamentablemente al no tener seguridad hemos dejado de hablar de reactivación económica. Exacto. Hemos dejado de hablar de educación, de trabajo, de salud, y todo es parte de las muchísimas urgencias que tenemos, pero evidentemente la seguridad es extremadamente relevante. Yo te puedo decir 4 cosas que tienen un altísimo impacto y que son de corto plazo en seguridad, y así en cada uno de estos elementos. Pero lo que tenemos que entender de fondo es que los problemas que tenemos los ecuatorianos son problemas estructurales. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser integrales, no puede ser 1, 2 o 4, tienen que ser muchísimas. Y también decirte que para hablar de seguridad hay que hablar de economía. La mejor política de seguridad es una buena política económica, estoy convencido de eso. Entonces, como te digo, son temas estructurales que los podemos abordar y vamos dando todo el matiz de manera integral. La gente tiene un particular siempre con los procesos electorales, ¿no? Y siempre con el hecho de conocer la información de primera mano. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo usted, en este corto periodo, analiza precisamente aterrizar la propuesta, la solución que usted piensa para el país, hacia el común, hacia la gente que camina en la calle, que toma el bus y que está pendiente, que tal vez no siempre está expectante de la política, pero que sí definitivamente quiere un cambio en los ejes que hemos hablado? Y hacemos permanentemente la invitación que hagamos política. Las propuestas nuestras, nuestro plan de gobierno SOS, Rescatemos al Ecuador, está disponible y cualquiera se lo puede bajar de la página web www.javierherbas.es. Y ahí están detallados los programas que en un gobierno tan corto, porque es solamente 1 año y 4 meses, exacto, pero que son fundamentales que tengamos el sentido de urgencia, que hay que desarrollarlos, porque aquí estamos abocados los ecuatorianos. Aquí, si en este gobierno tan corto, de 1 año y 4 meses, seguimos con una política tradicional, nos quieren llevar al pasado que la gran mayoría de ecuatorianos no quisiéramos regresar, porque ya lo vivimos por 10 años. Es más, 10 más 2, porque el siguiente gobierno... Y justamente en ese sentido quería preguntarle, muchos candidatos se refieren al pasado, pero ahora hay que dividir y diferenciar el pasado hace 10 años, el pasado hace 20, el pasado hace 30, porque no es tanto tiempo y hemos vivido varios procesos distintos. ¿Qué distinguirá a Javier Herbas? Bueno, y primero que debemos dar la vuelta a la página. Todos estamos claros del daño que nos hizo ese gobierno de los 10 años, pero yo no voy a seguir repitiendo que por culpa del anterior, o del anterior al anterior, o del anterior al anterior al anterior. Pues ya es hora que tomemos rumbo, no podemos seguir justificando que en el presente se estén haciendo las cosas mal por algo que dejó el pasado, que ya sabemos, eso ya para los ecuatorianos está claro. Es dominio público, ¿no? Claro, es dominio público. Y no solamente en términos de lo que se hizo mal en gestión, sino lo que a mí más me duele como ecuatoriano es, si hablamos de ese gobierno, cómo pretendieron sembrar odio entre nosotros hermanos ecuatorianos. Eso tenemos que recuperar tejido social, dar la vuelta, dejar de hablar del pasado. ¿Y cómo lo dejas en el pasado? Haciéndolo bien, es así de sencillo, no criticándolo, sino haciéndolo bien, que lamentablemente es lo que no hemos visto ni en el gobierno
posterior de los 4 años, que de hecho los primeros 2 era lo mismo, después se pelearon, comienzan a perseguirse unos con otros, y 18 millones de ecuatorianos cada vez estamos peor en estas pugnas políticas. Después viene otro gobierno de 2 años y pico que estamos en este momento, que claramente nos está abocado a que regresemos al pasado. Porque hay una realidad, una narrativa que se quiere construir sobre, lamentablemente, una realidad. Antes estábamos mejor. Y claro que estábamos mejor, no porque estábamos bien, sino que no estábamos tan mal como estamos ahora. Pero el mensaje es que sí se lo puede hacer bien. La gran mayoría de ecuatorianos somos buenos, sanos y trabajadores. Tenemos la materia prima de nuestra gente, tenemos un país rico, bendecido y maravilloso que es el Ecuador. Lo que no podemos es quedarnos solamente en seguir siendo espectadores. Porque entonces los mismos que nos llevaron a esto son los mismos que nos van a seguir deteriorando, como es evidente. El país nunca toca fondo. Quienes tocamos fondo somos los ciudadanos. El país no, eso lo podemos ver en muchos otros países. Y mira lo que pasó en Argentina, que con una política tradicional regresó un pasado. Y puedes ver otros países también que nunca terminan tocando fondo. Solamente lo que hace es la gente comienza a salir. No está pasando eso en el Ecuador. El problema de la migración que tenemos hoy en día, masiva, se habla aquí en cifras absolutas y hemos superado a lo que fue esa diáspora gigante que fue el feriado bancario. Ahora, en ese mismo sentido, ¿cómo se puede dar la solvencia a la colectividad, al votante, y explicarle que en este país esto es posible? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo va a ser parte la colectividad, más allá de la decisión del voto, que es el primer paso? Pero ¿cómo considera usted el tema de unificar, algo que comentaba usted mismo, el tema de cómo se ha ido segregando nuestra sociedad ecuatoriana con tendencias políticas, con tendencias étnicas, que cada vez están más enraizadas principalmente en territorios como los del Sierra Centro, donde se marca un poco más el tema de la tendencia, y cosas como esas? ¿Cómo integrar un país que está totalmente dividido, con criterios económicos, financieros, políticos y demás? ¿Cómo integrar un país así? Tenemos que hacerlo en el ejemplo, porque sí se lo puede hacer, pero en esta política de la polarización, donde tú tienes la extrema derecha y la extrema izquierda, y los dos lo han hecho mal, evidentemente ese no es el camino. Ya lo hemos probado y no funciona. Entonces, claro que hay que tener un pensamiento político. Yo me defino como socialdemócrata, que es un pensamiento de centro, centro-izquierda. Y siempre lo puedo explicar por qué. Pero también te puedo decir que el Ecuador lo que necesita es una visión conjunta. Y eso, las ideologías políticas te generan diferencias. En el debate te enriqueces, pero en un momento dado hay una diferencia. Lo que sí te une es una visión. El Ecuador no necesita un proyecto político. El Ecuador lo que necesita es un proyecto de nación. Y en ese proyecto de nación, en ese Ecuador que soñamos, en ese Ecuador que le pensamos, ahí sí, integrar a esas divisiones en la Sierra Centro. Hablemos de agricultura. Somos un país eminentemente agrícola, agricultura en abandono, no hay política pública. Hablemos de emprendimiento, te digo, porque quiero hablarte de 3 sectores de la economía ecuatoriana que sí tienen la virtud de una práctica inmediata reactivación. Y es lo que necesitamos los ecuatorianos, y eso es lo que necesitamos para allá. Aunque sea un gobierno de transición de 1 año 4 meses, necesitas impactar en la sociedad para mostrar que sí se puede gobernar bien. Y ese impacto en la economía es agricultura, emprendimiento, construcción. 3 sectores que con política pública y acceso al crédito, en menos de una semana tienes a personas que representan esos sectores ya activadas y produciendo. ¿Es posible hacerlo en tan poco tiempo? ¿Se ha hecho tal vez la planificación, la mediación para esto? Porque recordemos que esto es no decirlo un cuento repetido, pero es una frase muy usada dentro de los candidatos presidenciales. Decimos, el tiempo es suficiente, siempre el tiempo es suficiente, pero esta, al ser tan particular, es 1 año y medio, menos de 1 año y medio. ¿Es posible transformar en materia de lo más importante que le interesa al ecuatoriano, realizarlo en los primeros meses? Es que se lo debe hacer. Es que aquí no hay opción, porque si no es regresar al pasado. Y no es una frase tan repetida, porque muchos quieren perpetuarse en el poder, muchos quieren reelegirse y quedarse indefinidamente. De hecho, quienes del pasado quieren regresar, la Constitución que lo hicieron ellos mismos, la que está vigente, la que decían que duraba 300 años, es la que la quieren reformar. ¿Y por qué la quieren reformar? Para que perpetuarse en el poder.
para que tener la reelección indefinida. Entonces, claro que lo debes hacer y claro que sí lo puedes hacer. Veamos la historia del Ecuador. Tuvimos un presidente, Yerobi, que en 7 meses dio rumbo. Hoy en día tenemos algo que tenemos que capitalizar, que es la tecnología. A través de la tecnología tú impulsas cualquier proceso social a que sea mucho más rápido. Procesos educativos, procesos también económicos. Entonces, claro, y el tema es que no hay opción. Aquí sí o sí, o tomamos rumbo en este gobierno tan corto, o realmente estamos siendo cómplices, pasivos, pero cómplices, porque con nuestro voto nos volvemos cómplices de un desastre si no logramos tener un gobierno que haga mucha gestión política, que tenga sentido de urgencia. ¿Perdón? ¿Siente que es un punto de inflexión política para el futuro del país? Es un punto crucial, porque aquí ya no tenemos un término medio. Aquí o realmente regresa un pasado que nunca más vamos a tener. ¿Qué significa Nicaragua? ¿Qué significa Venezuela? Mira cómo están los argentinos. Argentina, claro. O sea, es que esto no es un tema especulativo, esto es ver la realidad de países que abanderan la misma ideología política. Mira cómo están en pocos meses, mira cómo está en este momento Colombia. Entonces, veamos el reflejo de otros y veamos sobre todo en nuestra historia, es que nosotros ya lo hemos vivido, 10 años. Permíteme hablar, yo no quiero hablar del pasado, pero quiero hablar de hechos, quiero hablar de cifras. Mira, no era un modelo viable. Ese pasado tuvo el último año que el Ecuador tuvo un presupuesto del Estado en superávit, es decir, financiado, fue el año 2007. Del 2008 hasta el día de hoy seguimos estando en déficit presupuestario. Pero cifras concretas. Ese gobierno recibe el Estado ecuatoriano en el 2007 con una deuda pública, estas son cifras oficiales, de 13.800 millones de dólares. En 10 años lo entrega al Estado en el año 2017 con una deuda pública de 41.300 millones. Nos endeudaron más de 3 veces. Pero no es solo eso. Nunca en la historia de nuestro país tuvimos un periodo de 10 años con tanta bonanza de ingreso económico. Entonces mira que económicamente es inviable. Tuvieron los mayores ingresos en la historia y endeudaron al país. No funciona ese modelo. Tenemos que mostrar que hay otras cosas que sí funcionan. Hay que cambiar el modelo de desarrollo económico. En esta elección también vamos a hacer una consulta popular. Exacto. Por el tema del Yasuní. ¿Quién concesionó el Yasuní? Lamentablemente se lo quiere politizar y eso me da pena que esos temas se politicen. Pero algo que nunca debió haberse hecho, que es explotar el Yasuní, una reserva natural. Y hoy en día, quienes lo hicieron, ahora quieren ponerse de ambientalistas. Entonces, te quiero decir cómo lamentablemente en nuestro país hay la incoherencia en la política. Quienes hacen algo, después cambian su discurso. Quienes te dañan, quienes te rompen las piernas, después vienen a ofrecerte muletas. Ahora, es importante justamente en eso. Como tendencia, como persona, más allá de como candidato político, ¿cómo se define Javier Hervas? ¿Términos políticos? Como persona, en materia del ambiente, en materia de derechos, porque recordemos que esta es una temporada que se presta mucho para camaleones, para personas que, y por eso no me gusta preguntar en la perspectiva política, sino en la perspectiva de la persona. ¿Cómo se define una persona en el tema de derechos, de los sectores menos visibilizados, en materia de ambiente, en cosas como esas que tal vez no son tan trascendentales, pero que sí marcan un poco la imagen de la persona? Te voy a decir en términos integrales, y lo que sí te puedo decir es que yo me defino como una persona coherente, que lo que yo pienso, sí lo hago y lo digo. En términos políticos, socialdemócrata, porque arranco de esa manera para luego llevarlo a los otros elementos, porque pienso que nuestro país necesita atacar problemas gravísimos, que somos un país con muchísima inequidad. Necesitamos un rol protagónico del Estado, no solamente en economía, en esta grave crisis, en seguridad, en salud, que están en abandono. Me defino como un fiel y convencido creyente de la democracia, pero no como un discurso vano, sino como una verdadera independencia de los poderes, que eso no hemos tenido en el Ecuador hace mucho tiempo. Mira que si hablamos de inseguridad, y perdón que me salquen los temas, pero luego regresamos al tema de la democracia, ¿cuáles son entre uno de los tantos problemas de la seguridad? La justicia. ¿Cuáles son los jueces que tenemos al día de hoy?
los que ese gobierno de los 10 años hizo su proceso de selección y que lo dijo públicamente, no tuvieron ninguna vergüenza en decirlo, que le iban a meter la mano en la justicia y de hecho le metieron. Y al día de hoy, cuando hay una vacante en algún juzgado, ¿de dónde se llena? Del mismo proceso de selección que hizo ese gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en términos de justicia como Estado? ¿Qué es lo que un gobierno debe hacer como Estado? Es la decisión política de apoyar al sistema judicial, al Consejo de la Judicatura del Ecuador, para que la justicia sola se depure a través de un proceso de selección nuevo. Lo único que tiene que hacer un gobierno es entregar los recursos, nada más. No meterse en ese proceso, porque aunque tengas las mejores intenciones, yo estoy convencido que puedes tener las mejores intenciones, que si tú te metes como gobierno a tener una cierta manipulación en la justicia, la que sea, el resultado es peor. Entonces, la independencia de los poderes es fundamental. Entonces, soy un convencido en la democracia, soy un convencido en el Estado de Derecho, que también es otro elemento que hemos perdido en el Ecuador, que las reglas sean claras y que se cumplan. Hoy en día no pasa eso en el Ecuador. Hemos perdido Estado de Derecho. Y lo otro, todo esto va llevado, y luego termino en corrupción, en que tengamos institucionalidad. Porque la corrupción no es una causa de nuestros problemas, es una consecuencia. La corrupción viene por la falta de institucionalidad que hace que no haya rendición de cuentas, que haya impunidad y que lamentablemente hoy en cada espacio del Estado comienzas a indagar y encuentras cosas que te sorprenden en términos de corrupción. Precisamente en el tema de independencia de los poderes del Estado, ahora estamos en un gobierno en el que el legislativo, que es el principal poder del Estado, el Estado de mayor en democracia, el principal exacto, poder es el legislativo. Legislativo. Y ahora estamos funcionando de esta manera. ¿Qué representa para usted el trabajo con el legislativo? Recordemos que el legislativo viene a ser un poco un talón de Aquiles precisamente para el ejecutivo siempre, porque convergen muchos criterios, muchas tendencias. Y al usted ser de parte de una nueva tendencia política que si bien existe, pero que no tiene una trayectoria tan ampliada, ¿cree que el legislativo va a ser un particular para usted? ¿Va a ser tal vez un traspié? ¿Va a ser un problema para usted? Teniendo en cuenta que la organización política en la que usted representa, no sabemos hasta qué punto pueda tener una participación representativa en el legislativo y con quienes pueda trabajar conjuntamente. Permíteme hacer algunos análisis. ¿Por qué? Porque en esto que tú mencionas, de que hoy en día tienes a un gobierno que de manera constitucional, porque es una herramienta constitucional esto de la muerte cruzada, decidió disolver la asamblea. Lo que tú estás es siendo, o lo que este gobierno fue un verdugo de sí mismo. Porque tanto que se habla que la asamblea era tan mala, bueno, en primer lugar, ¿qué asamblea, qué reglas del juego cambiaron para que la próxima asamblea sea mejor? Porque con esa narrativa es que vendieron la idea. Y te digo, a mí me da mucha pena ver cómo mucha gente aplaudió la muerte cruzada, porque eso es perder institucionalidad, eso es perder Estado de Derecho. Pero te hago el análisis porque yo lo viví cuando estaba afiliado en Izquierda Democrática, no solo Izquierda Democrática, lo mismo pasó con Pachacútec. Cuando tú tienes un gobierno que comienza a fragmentar los partidos políticos, ¿qué es lo que pasó? Con dádivas daban a algunos de Pachacútec, los demás se pelearon, se dividieron. Con dádivas daban a algunos de Izquierda Democrática, otros no daban, se dividieron y se pelearon. Y entonces, ¿qué es lo que tuviste? Un caos en la asamblea. ¿Quién lo fomentó? Fue el Ejecutivo, pero no solo eso. Te digo, ¿por qué nos quitaron institucionalidad? Porque era un conflicto permanente. El primer conflicto con la Asamblea Nacional, desde el inicio. A las pocas semanas de tomar oficina este gobierno, ¿quién comenzó con la narrativa de la muerte cruzada? ¿Quién comenzó con esa amenaza? Como el cuento de Pedrito y el lobo. Ya viene el lobo, todo el tiempo, pero desde el inicio, para confrontar con la Asamblea Nacional, el mayor poder en democracia. Después, ¿con quién confrontaron? Con la Corte Constitucional, por el problema de la crisis carcelaria. Después confrontaron con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fueron públicos los audios. Fue interferencia de un poder del Estado en otro y no pasó nada. Eso era razón suficiente para que sea enjuiciado este gobierno. Y no lo hicieron, pero confrontaron. Y de hecho cambiaron las autoridades. Acuérdate quién estaba presidiendo ese poder del Estado, porque de manera creativa, un gobierno del pasado, se inventaron 2 poderes más del Estado y hoy en día tenemos 5 poderes en el Estado ecuatoriano. Pero ¿quién lo hizo? Este gobierno. Después confrontaron ¿con quién? Con la Corte Nacional de Justicia. Porque lo mismo que hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana, que era cambiar una cabeza para poner otra,
lo pretendieron hacer con la Corte Nacional de Justicia, que de hecho por un tiempo el que está hoy en día de presidente de la Corte Nacional de Justicia no lo estuvo. Después hasta con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿es eso construir país? ¿Es eso cuidar la institucionalidad? Cuando tú como gobierno te dedicas a confrontar con todos y todos nos sirven. La Asamblea nos sirve, todos nos sirven. Ecuatorianos, no nos dejemos llevar por narrativas. Veamos todo lo que sucede y hagamos el análisis, porque estas elecciones son extremadamente relevantes para nuestro país. Es el punto en el cual o nos deterioramos muchísimo más o tenemos la oportunidad de tomar rumbo. Porque si en 1 año, 4 meses no hay muchísima gestión y sentido de urgencia, nosotros sí tenemos el equipo y el sentido de urgencia para poder hacer en un tan corto periodo algo que impacte. Pero si no lo tenemos, evidentemente en 2025 vamos a estar abocados a regresar al pasado. ¿Va a ser un problema legislativo para usted en el Ejecutivo en el hipotético de llegar al sillón presidencial? En 1 año, 4 meses, ¿qué puede hacer una Asamblea Nacional? Seamos prácticos. Ahora también, hablemosle con frontalidad a los ecuatorianos. Esta Constitución es hiperpresidencialista. Exacto. El presidente es colegislador, es proponente de ley. ¿Cuántas leyes no le dejaron pasar a este gobierno que supuestamente la Asamblea no le dejaba gobernar? Narrativa. La Asamblea era tan mala que no dejaba gobernar. ¿Cuántas leyes? Una sola. La ley de inversiones. Es más, la ley que pasó, la otra, la ley tributaria, es hoy en día, está vigente. ¿Y cómo está vigente? ¿Quiénes fueron en bloque? 47 que forman parte hoy en día llamado Revolución Ciudadana, antes se llamaban UNES, en bloque, mujeres y hombres adultos, en bloque, todos igualitos, se abstuvieron de archivar esa ley. Y hoy en día tenemos eso. ¿No eran opositores políticos? ¿No salió libre quien nunca se recuperó $1, quien tuvo una sentencia, que fue ex vicepresidente de la República? ¿Por qué no nos cuestionamos eso? Pero sin embargo, hablamos de denuncias y de denuncias, no recuperamos un solo $1 y en este momento está libre. Ahora, justamente en este sentido, ¿cuál es el accionar? Muchos gobiernos actúan de manera muy diplomática, muy política, en materia de justamente solventar esas cosas, y cuando la justicia busca resolver precisamente cosas como estas sobre personas que han afectado de manera económica o política al país, hablan de persecución. Y el cartel de persecución y la bandera de persecución, y hay otros gobiernos que dicen, nosotros no vamos a perseguir, vamos a dejar que esto continúe, que también muchas veces también se traduce en impunidad. Desde su perspectiva, ¿cómo respaldará el Ejecutivo a los otros poderes del Estado? Porque no es que lo va a ejecutar o le va a meter manos si hablamos de independencia, sino cómo respaldará el Ejecutivo a los otros poderes del Estado para que las personas que hayan estado detrás de estos actos viles, porque no hay otro calificativo, puedan responder ante la sociedad y ante las normas ecuatorianas? ¿Cómo debe un gobierno respaldar los demás poderes del Estado? Solamente con presupuesto. Eso tiene que venir de la justicia, porque ya no tuvimos unos gobiernos que fueron gobierno porque vamos a recuperarlos del feriado bancario, fueron gobierno, recuperaron. Ya no tenemos algunos políticos que con ese discurso de odio vamos a meterles presos. Cuando han estado presos, ¿se recuperó algo? Mira, yo lo que sí tengo claro es que un gobierno no está para perseguir absolutamente a nadie. Un gobierno está para hacer gestión hacia los ciudadanos. La justicia es la que tiene que hacer en derecho todos los argumentos. Pero también seamos francos, ¿por qué tiene un proceso judicial? ¿Quién fue presidente del Ecuador? Que en la historia de nuestro país nunca llegamos a tener un presidente que haya cooptado tanto poder en el Ecuador. Ni García Moreno, ni Eloy Alfaro, ni Velasco Ibarra, ni León Febres Cordero. Nadie tuvo tanto poder como este presidente. ¿Pero por qué está fuera? ¿Por influjo psíquico? Es que de verdad, ecuatorianas, ecuatorianos, cuestionémonos estas cosas. O sea, parece chiste, de verdad, pero eso es dramático, porque por todo esto se están perdiendo vidas humanas hoy en día en el Ecuador, en salud, se están perdiendo vidas humanas en inundaciones, porque no hay infraestructura. O sea, la corrupción nos quita vidas. Se perdieron 17 vidas de policías durmiendo en un patrulleros que se envenenaron respirando dióxido de carbono. Entonces, el efecto de la corrupción es mucho más de un tema económico. Es un tema que estructuralmente nos está dañando como sociedad. Pasando un poco a estos temas, ahora,
es imperativo preguntarle, al menos por curiosidad o por rigor periodístico. Hay varias tendencias en el camino a la presidencia de la República, ¿no? Hay varios tipos de candidatos y varias tendencias y varias formas del ejercicio político. ¿Qué criterios le merecen los compañeros candidatos a la presidencia? Ricardo, yo te voy a decir con total franqueza, yo no me meto en la política para juzgar a otros, ni para perseguir a nadie. Yo lo he vivido. Cuando no te encuentran nada, se va por el desprestigio y luego utilizar el Estado. Pero lo que sí te puedo decir es qué es lo que el momento necesita. En este momento necesitamos realmente un gobierno que con sentido de urgencia, en un periodo tan corto, haga mucha gestión. Nosotros sí tenemos el equipo, nosotros sí tenemos el sentido de urgencia. Ahora, justamente en este sentido, ¿por qué el ciudadano, por qué el ecuatoriano, el chimboracense, precisamente que es a quienes llegamos esencialmente? ¿Por qué el chimboracense debe votar por Javier Herreros? ¿Por qué siente que lo distingue de los demás compañeros que tienen las mismas aspiraciones y que siente que en su proyecto sea mejor para que la gente respalde el mismo? Bueno, no es que debe. Lo que sí debemos todos los ecuatorianos es entender cómo debemos aportar a nuestro país y con amor de patria, entender la relevancia que tiene la política en nuestras vidas, porque la política impacta nuestra forma de vida, tanto individual como colectiva, lo querramos o no. Porque también muchas veces escuchas, yo vengo del sector privado y más que eso del emprendimiento, porque yo no vengo de familia de empresarios. Pero muchas veces escuchas a los empresarios, yo soy empresario, no soy político. A los académicos, yo soy académico, no soy político. Pero y entonces nos seguimos deteriorando como país porque no asumimos esa responsabilidad. Todos somos políticos. No tienes que ser candidato a un cargo de elección popular, ni tampoco pertenecer a un partido político para llamarte político. El hecho que formes parte de la sociedad, el hecho que vivas en Chimborazo, estés interactuando con los chimboracenses, ya te hace político. Y eso nos pasa a todos los ecuatorianos, que asumamos esa responsabilidad y que en esa responsabilidad que hagamos política. Que hacer política tampoco quiere decir ni afiliarse a un partido ni ser candidato. Hacer política es hacer reflexión. Y eso sí quisiera decir, que es lo que sí aspiro que hagamos los ecuatorianos. El deber ser es interesarnos en la política. Y evidentemente también, no solamente ver las propuestas que son muy importantes, ver el contexto. Porque hoy en día, lo que te dije hace un momento, quienes hoy en día vienen a darte muletas, no fueron los que te partieron la pierna, no fueron los que ya fueron poder y ahora sí lo van a hacer bien. Entonces también hablemos de coherencia. Perfecto. Yo creo que le agradezco mucho por el tiempo que nos ha brindado, por esa disposición justamente para aclarar los puntos y para llegar a la colectividad justamente con la postura, las ideas y lo que representa usted de su proyecto político. Con eso llegamos a finalizar este espacio de diálogo, de destino político, justamente con Javier Herreros, deseándole los mejores éxitos en las elecciones de agosto del 2023. Que sean los éxitos del país, Ricardo, y si me permite solamente un mensaje final, decir que la situación de nuestro país es grave. Por lo mismo el mensaje es hagamos política y que nos involucremos en estas elecciones, que nos involucremos en ver las propuestas y que nos involucremos que la propuesta que nos gusta la abanderemos y la comuniquemos a otros más ecuatorianos, porque es lo que hace falta en nuestro país, muchísimo más pensamiento crítico que en la reflexión nos permita tomar las conclusiones. Que Dios bendiga a nuestro Ecuador y que cada uno de nosotros demos nuestro mayor esfuerzo por nuestro país. Con eso llegamos al final. Cortamos.